En más de una ocasión, el apóstol Pablo defendió el principio bíblico de que el obrero es digno de su salario, pero no apostó a vivir de ese salario. ¿A qué se debe esta gran realidad bíblica? Es lo que vamos a responder hoy en Biblia a Fondo, un programa que tiene el propósito de ayudarte a ti y a mí a crecer en fe e intelecto. Muchas gracias, Dios. Ayúdanos a ser abnegados. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestra lección es titulada Amor desinteresado. Es el capítulo 6 y capítulo 9 del verso 1 hasta el 6. Y de manera resumida, sabes que el apóstol Pablo está defendiendo la idea aquí del sello de su apostolado. Por ejemplo, dice en el verso 2, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. El verso 6 termina, el verso 5 dice, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí estamos viendo claramente que este texto no es aislado, pertenece a un conjunto de textos bíblicos que tienen el propósito de defender la idea de que el apóstol estaba explicando que él tenía derechos de apostolado, él tenía derechos que podía utilizar como apóstol, pero que decidió no utilizarlo. Y la pregunta que va muy vinculada a los textos bíblicos es, ¿por qué no quería utilizar esos derechos? Vamos a reconocer que en la antigüedad los ministros tenían ciertos beneficios. Y si tú revisas de manera detenida la lección que estamos estudiando hoy, o si tú la has revisado, ojalá que haya sido así, te vas a dar cuenta de que los apóstoles con frecuencia, los apóstoles casados con frecuencia recibían ciertos beneficios cuando les tocaba viajar para hacer algún tipo de obra misionera. Pero entre los beneficios que recibían los ministros en aquella época estaba el sustento financiero diario, o sea, que tenían la probabilidad de recibir comida diaria para ellos sustentarse. El segundo era que recibían recursos para el sostenimiento de su familia, que eso es una ayuda grandísima en una época donde había mucha necesidad y estaban en persecución. Y el tercero, aunque hay muchos más, quiero mencionar el hecho de que ellos debían cesar de todo el trabajo secular para dedicarse completamente a la gobernación de la iglesia, a la oración y a la predicación del evangelio. Todo esto es una realidad que es muy latente y que las personas que lo hacen tienen sus derechos. Como decíamos en el principio, es que el obrero es digno de su salario. Que de paso, estaba investigando la frase aquella de Deuteronomio 25:4, donde se dice que no se le ponga bozal al buey que trilla, ¿no? Y qué interesante, la interpretación, el texto bíblico lo que está diciendo, bueno, si tú tienes un buey que está encargado, que tú lo seleccionaste para que trille el trigo y lo está haciendo, se espera que se alimente del trigo. No le pongas un bozal porque sería una crueldad. En primer lugar, hay un principio de defender al animal, que eso es en el sentido literal del Antiguo Testamento, pero aquí hay un principio que el apóstol Pablo interpreta en el Nuevo Testamento, diciendo, si hay una persona que trabaja del evangelio, si hay una persona que anda predicando el evangelio, se espera que viva del evangelio. Así que hemos hecho muy bien la base, creo yo, para entender que el apóstol Pablo tenía derechos. Si era un apóstol, si cumplía con los requisitos de ser un apóstol, tenía derechos para él cobrar, para él ser mantenido. Y claro, debo ser enfático al respecto. No es que el apóstol Pablo nunca recibió algún apoyo económico, porque sí lo recibía de los hermanos de Filipenses, pero simplemente porque con ellos él tenía una confianza extrema. Así que, ¿por qué el apóstol Pablo no recibía esos beneficios? Primero, solamente vamos a mencionar dos. Primero, porque él no quería ser un obstáculo para el evangelio. En el contexto de la vida de los hermanos en Roma, como decíamos ayer, los sofistas eran personas que vendían el conocimiento. O sea, eran personas dignas de vender lo que poseían.
eran maestros de retórica y ellos cobraban por eso, pero frecuentemente recibían acusaciones de que eran simplemente charlatanes mercantiles. Y eso es una acusación grandísima. Y el apóstol Pablo, como era una persona muy sacrificada para predicar el evangelio, no quería que alguien, después de todo el esfuerzo que él está haciendo para levantar una sinagoga, para levantar una iglesia, que alguien simplemente por relacionarlo con los sofistas lo fuera a criticar, aunque era una crítica, aunque era justo lo que él estaba pidiendo, aunque era justo lo que él diría, pero él no quería ser criticado por eso. Y como último, para agotar los 7 minutos de exposición, él no quería recibir los beneficios del apostolado para preservar su independencia pastoral. En la antigüedad, cuando una persona era contratada, un maestro, un ministro, era contratado para ministrar una iglesia, para enseñar a un niño, cuando servían como ayos, esa persona inmediatamente se convertía en un cliente de esa familia. Es decir, perdía inmediatamente la independencia. Y el apóstol Pablo no quería perder su independencia apostólica, su independencia pastoral. ¿Qué significa eso? Cuando tú recibes recursos directos de una persona, que era el sistema que funcionaba en aquella época, cuando tú recibes recursos directos, fácilmente puedes ser manipulado, fácilmente puedes ser presionado. Y tú, si estás en Dominicana o en cualquier otro país, tú sabes muy bien que hay muchos medios de comunicación que son pagados por una persona, y si esa persona comete un acto atroz, esos medios de comunicaciones no se levantan a defender, a decir que la persona está mal. Son muy sutiles porque están defendiendo sus intereses. Pero el apóstol Pablo, hermanos, qué bonita esta lección. El apóstol Pablo no quería mezclarse con esa situación. Y nuestra lección es titulada Amor desinteresado. Una abnegación fuerte. Dios nos está invitando a que nosotros seamos abnegados. Y la pregunta que te hago en esta lección tan importante es: ¿qué cosas estamos dispuestos a sacrificar para no ser tropiezo al evangelio? Porque frecuentemente hay cosas que no son tan grandes, pero nosotros decimos, no importa. Y nosotros hemos venido diciendo esto desde la lección pasada. El apóstol Pablo era una persona sumamente abnegada y tanto utilizaba el conocimiento de su época que a los débiles del capítulo 8, a los débiles y fuertes del capítulo 8 de 1 Corintios, llegó a decirles: si ustedes son fuertes, eviten hacer cosas que lleve a los débiles a pecar. Está utilizando el mismo conocimiento de su época, de que el maestro llamaba atención a sus discípulos a que sean como él. Pablo estaba dispuesto a no cobrar salario, a no utilizar los derechos de su apostolado, y él le llamaba la atención a sus seguidores, a sus discípulos: miren, yo lo hago así, también ustedes debieran tener la capacidad de ser de esta manera. Dios nos está invitando en esta lección a que seamos finos al respecto. Hay que ser abnegados, hay que sacrificar algunas cosas por la unidad de nuestra iglesia, por evitar que seamos oprobio al evangelio, para que el evangelio goce de buena reputación. Porque un evangelio que goza de muy buena reputación en un país es un evangelio que tiene menos obstáculos para llegar a las personas y transformar vidas. Así la voz de Dios, la voz que transforma, puede llegar con mayor facilidad a la vida de las personas y provocar mayor impacto. Pero qué malo es cuando tú llegas a un sitio, a una ciudad donde te toca presentar la palabra y que ves que fruto del comportamiento de muchos miembros débiles o muchos miembros que se consideran fuertes, el evangelio no puede llegar porque cometen actos que desde el punto de vista de ellos no es pecado, pero para la comunidad es pecado. Ojalá que Dios nos rescate de esta conducta y nos recuerde que Él tiene intención de ayudarnos a que cuidemos la reputación de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que tú estás dispuesto a sacrificar para que el evangelio tenga buena reputación? Escríbelo ahí en la caja de comentarios, deja un me gusta y sigue la cuenta. Muchas gracias, Dios, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a ser abnegados. En el nombre de Jesús. Amén.